Hola, hoy vamos a hablar sobre adicción, si existe la adicción a la marihuana y sobre el trastorno por el uso de cannabis. Para entrar en lo que sería adicción por la clasificación, según Cook y Volkov, había que cumplir con 3 criterios. El primero es la compulsión por la búsqueda y la ingesta o la toma de la droga. El segundo es la pérdida del control sobre el consumo, es decir, una persona no puede parar de consumir, ha perdido por completo ese control voluntario de frenar la ingesta o consumo de la droga, incluso a pesar de los efectos adversos que acarrea este consumo. Por ejemplo, voy a seguir tomando alcohol a pesar de que sepa que cuando llego a mi casa puedo tener un problema con mis padres o con mi pareja o con mi jefe. Y el tercero es que emerge un estado emocional negativo que es aplacado cuando vuelvo a consumir la droga. Es decir, cuando no estoy bajo el efecto de la droga, tengo emocionalmente un estado que me lleva a volver a buscar la droga para poder aplacar ese estado negativo. Entonces, esto era algo muy del libro que se daba así estrictamente con heroína y cocaína, con algunas otras drogas. Pero como con la marihuana no cerraba tan exactamente, por mucho tiempo se había considerado que la marihuana no generaba adicción. Históricamente se clasificaba el patrón de consumo como uso, abuso o adicción, dependiendo si la persona usaba recreativamente una sustancia, como mucha gente hace con el alcohol, o con la nicotina, el café, etc. Cuando se abusaba de la sustancia, es decir, ya había un consumo lo suficientemente sostenido en frecuencia y en dosis que podía llegar a generar problema, pero la persona todavía tenía control sobre decir hasta aquí llego y podía llegar a frenarlo, eso es el abuso. Y la adicción, que sería un tercer nivel en el cual justamente el pasaje entre el abuso y la adicción tenía que ver con la pérdida del control. Cuando se pierde ya el control y uno dice, quiero dejar de consumir y no puedo, ya se está hablando de una situación patológica que es la adicción. Este mismo patrón se puede dar no solo por consumir sustancias, sino por realizar algunas actividades, como por ejemplo el juego patológico. Cuando se define como adicción es porque cumple con estos 3 criterios. La adicción a pantallas, a internet. La Asociación Estadounidense, que ellos le dicen americana, de psiquiatría, es quien va recogiendo todos estos criterios en lo que se conoce como el DSM, que es el Manual de Desórdenes Mentales, que ha tenido varias ediciones, la última es la número 5, que a su vez ha tenido algunas revisiones. Este manual de psiquiatría lo sigue la mayoría de los psiquiatras del mundo, aunque a veces tiene ciertas reticencias cuando hacen algunas innovaciones. Por ejemplo, en el DSM-4 se había incorporado la obesidad como desorden mental. Y en el último se propone un cambio de terminología con respecto a la adicción. ¿Por qué? Estos 3 criterios de adicción se cumplen muy bien en personas que consumen cocaína, morfina y heroína, nicotina y alcohol. Pero hay otras drogas que se suelen abusar que no generan estos patrones tan claros de estos 3 criterios que les he mencionado anteriormente. Una de ellas es la marihuana. Entonces, como ese criterio de adicción por ahí no es tan fácil de alcanzar y sin embargo se ha visto que hay otras sustancias que están generando problemas, ahora se ha preferido hablar de trastornos por el uso de sustancias, que eso también se puede ampliar a trastornos por el uso de, por ejemplo, pantallas, internet, videojuegos. Entonces se amplía ya esto y se especifica para cada sustancia qué pautas se tienen que cumplir para que se considere que hay un trastorno por ese uso. Ahí empieza a entrar la marihuana. Entonces, estos trastornos por el uso de sustancia los podemos clasificar en leves, moderados o severos. La adicción entraría dentro de los severos, pero no, más allá de lo que ahora sugiera la nueva edición del DSM-5, si nosotros nos centramos en lo que siempre se trató como adicción, la adicción, en realidad, estos 3 criterios responden a un cambio biológico. ¿Por qué se pierde el control de la toma? Porque hay un problema que ya es biológico, por eso la adicción se considera que es una enfermedad que tiene que ver con la comunicación que hay en el cerebro entre las áreas que toman las decisiones y las áreas que ejecutan la decisión.
No sé si se acuerdan, en el video anterior les hablé de la corteza prefrontal. Aquí dejo el link por si no lo han visto. Que es un área que tenemos aquí adelante, que es la que integra información de muchos lugares, la evalúa, decide y luego manda la orden para que sea ejecutada. Ella no la ejecuta. Necesita que otras áreas, por ejemplo las motoras, ejecuten la acción que ha decidido la corteza prefrontal. Esa vía que comunica la corteza con las áreas que van a ejecutar la acción, con el consumo sostenido de cocaína, por ejemplo, eso está muy estudiado, se ven dañadas. Entonces, por más que se toma la decisión, no se puede ejecutar. Y lo que uno termina haciendo es resolviendo esa situación a un nivel como inferior de toma de decisiones. Y eso lo termina haciendo como las áreas del placer. ¿Qué pasa? La cocaína me gusta, decido. Aunque la orden es no tomar más, esa orden no llega, entonces el hecho de que me guste por impulso me hace seguir consumiendo. Hay muchos laboratorios en el mundo que están investigando cómo tratar de restablecer esa comunicación para que la persona que realmente quiere salir de la adicción, quiere dejar y no puede, pueda lograrlo. Y el tercer criterio que tenía que ver con que me viene un estado negativo, que es el síndrome de abstinencia, cuando no consumo la droga, tiene que ver con cambios que ha hecho el organismo por la presencia de la droga. Esos cambios que son cambios adaptativos que tienen que ver con que está bombardeado ese organismo con una droga, entonces ese organismo trata de contrarrestar el efecto de la droga generando mecanismos opuestos. Por ejemplo, las benzodiazepinas, que es un grupo de drogas que también tienen alta capacidad adictiva y de abuso, están siendo muy abusadas, son de venta en farmacias y son el clonazepam, midazolam, diazepam. Por ejemplo, se usan para dormir. Entonces, hay mecanismos propios del organismo para inducir el sueño, obviamente, pero esta droga también ayuda a eso. Entonces, después del consumo reiterado de esta droga que hace que me duerma, el cerebro, para contrarrestar este efecto, porque si no estaría demasiado apagado, empieza a ocultar, a disminuir los propios mecanismos que tiene para inducir el sueño y nos quedamos con lo que hace la droga. Cuando de golpe yo saco la droga, el cerebro ya no puede volver a fabricar o a generar los mecanismos inductores del sueño propios. Entonces pasa un tiempo hasta que el cerebro se da cuenta que ya no tengo este bombardeo externo que me hace dormir y que ahora voy a tener que volver a generar yo los mecanismos para dormir. Pasa un tiempo hasta que se vuelve a adaptar el cerebro a esta nueva situación. ¿Y ese tiempo qué implica? Una noche sin dormir, 2 noches sin dormir, 3 noches sin dormir y al final ese estado negativo de no poder dormirme, ¿qué hace? Que la persona vuelva a consumir. Entonces, ese es el tercer criterio, que con las otras drogas, obviamente este es el ejemplo de una droga que induce el sueño, cada droga tiene un efecto particular que es el que lleva a que la volvamos a consumir porque ya los mecanismos adaptativos que generó el organismo hacen que sin la droga me cueste volver a estar en un estado nuevamente de equilibrio como el que tenía antes de empezar a consumirla. ¿Qué se sabe con respecto a la adicción en las drogas más conocidas? No todos los que consumen alcohol son alcohólicos. Hay gente que se mantiene en un uso recreativo del alcohol sin que sea problemático, controla, toma los fines de semana y no pasa de ahí. Hay otras personas que sí pueden abusar, que a lo mejor toman de más, se exceden una que otra noche, pero siguen pudiendo manejar el consumo y decir, hoy yo no quiero tomar, y lo logran hacer. Pero tenemos el alcohólico que realmente no puede manejar la conducta de consumo y entra en lo que sería la adicción. Bien, para la heroína, por ejemplo, aproximadamente el 25% de las personas que consumen heroína terminan cayendo en adicción. Para la cocaína es un poco más alto, cerca de un 35% caen en adicción. O sea, no todo el mundo que consume cocaína termina siendo adicto a la cocaína. Con la marihuana se está viendo que ahora aproximadamente un 30% de las personas que consumen marihuana ya están recurriendo a pedir ayuda a los psiquiatras. Es decir, están manifestando dificultades en cómo manejan ellos el consumo de la droga. Entonces, si bien eso no es estrictamente lo que antes se consideraba adicción, ya hay indicios, como ha aumentado tanto
la cantidad de consumidores y la concentración de el THC, que es el principio activo de la droga, en las plantas de marihuana ahora es tan alta, la exposición tan frecuente a dosis tan altas de THC ha hecho que muchos consumidores de marihuana ya estén buscando ayuda. Y aproximadamente es un 30% el que está recurriendo a la ayuda. Es importante que se queden con estos números porque más adelante vamos a abordar puntualmente qué es lo que pasa en el trastorno por el uso de cannabis. Una vez aclarados estos conceptos, más allá de que ahora se recomienda hablar de trastornos por el uso, es importante tener claro que al final la conducta de la persona que tiene un problema con la droga surge de disfunciones ya que está teniendo en el cerebro. O sea, hay toma de decisión fallida, hay mecanismos que contrarrestan que cuando la droga no está no pueden funcionar por sí mismos. Es decir, no surgen de la nada. Los trastornos son la manifestación de una disfunción que ya está habiendo en el cerebro. ¿Cómo hace cada droga para llegar a esta disfunción? Son mecanismos distintos y eso es lo que vamos a tratar de ir abordando en los próximos videos. Aclarados estos puntos, nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.